Bienvenido a la sección de enseñanzas en línea de Jesus Worship Center. Tenemos un mensaje especial para ti. Visita nuestra página de internet www.iglesiadoral.org y conéctate con nosotros. Encontrarás mucha información acerca de nuestro ministerio. También podrás dar una ofrenda y de esta forma nos permite seguir llevando la palabra de Dios a mucha gente. Ahora disfruta este mensaje para ti. Vamos a la palabra, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 15. El domingo yo enseñé a la iglesia lo importante que es un templo. Hoy voy a dar un repaso. Hay muchas personas que vienen el viernes que no pueden venir el domingo. Voy a dar un repaso y voy a dar un reporte de lo que está pasando con nuestro nuevo templo. Quiero que vean este video. Dani, si tienes el video, por favor. Eran unos canales de televisión. Donde estamos ahora, el estudio A, del lado de allá era el estudio B. Los dos los estamos juntando para formar nuestro templo donde nos vamos a congregar. Y ya tumbamos la pared, mírenla ahí, como lo pueden ver, pues ya la pared se tumbó y ya estamos uniendo los dos estudios para así ir edificando nuestro futuro santuario. Hay unas columnas, les quiero enseñar. Hay unas columnas que tenemos que remover. Ya vino un ingeniero civil que se especializa en esto y nos aprobó el poder remover unas columnas de acero que estaba dentro de la pared que no sabíamos porque no estaba en el plano. Y también hay dos columnas de cemento que son las principales que aguantan el techo. Las vamos a remover también. Bueno, ya les hemos mostrado un poco del avance de nuestro nuevo edificio. Quiero inspirarte a hacerte parte de la campaña Build a House. La Biblia nos enseña que la obra de edificar un santuario para nuestro Dios es cuestión de toda la congregación, no solo de un grupo. Hemos visto el esfuerzo de algunos que han dado aún más allá de sus posibilidades. Y si toda la iglesia se esfuerza, estamos seguros que lograríamos alcanzar la meta más rápido. Es tiempo de dar lo mejor de nuestro tiempo y recursos para cumplir el propósito de Dios. Hay algo que solo tú puedes hacer, que Dios ha reservado para ti, por eso participa. Si tú reconoces que Doral Jesus Worship Center es tu iglesia, el lugar donde Dios te trajo para bendecir tu casa y tu familia, no seas solo un espectador. Hazte parte. No olvides que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y Él está probando nuestros corazones para ver si damos con ese entendimiento. Queremos estar muy pronto en nuestro nuevo edificio. Ya hemos avanzado, pero aún falta mucho. Por eso estamos en un momento crucial de nuestra campaña, en el cual debemos estar más unidos que nunca. Es nuestro deseo que toda la iglesia participe, orando, sembrando y colaborando. Así es, vamos a estar orando
juntos cada día el mes de octubre a la 1 de la tarde. Todos apartaremos unos minutos para orar juntos para el proyecto del nuevo edificio, para que avance, para que superemos todo obstáculo y que lleguen los recursos necesarios. Cada día de octubre, únete a orar cualquier lugar donde estés, que te encuentres a la 1 p.m. Le pido a Dios que hable a tu corazón para que puedas dar conforme a su propósito y que el 100% de los miembros de nuestra iglesia participe. Recuerda que hay muchas formas de dar, así que usa la que más conveniente sea para ti. Y por último, colabora con los trabajos de remodelación que estamos llevando a cabo en el nuevo edificio. Aparta algunas horas a la semana para ayudar. Estamos buscando manos que nos ayuden en diferentes áreas de trabajo. Puedes consultar en el lobby para los horarios y áreas en las que puedes colaborar. Recuerda, en esta etapa todos participamos. Let's build the house. Pues hemos avanzado muchísimo, ya estamos en la etapa final. Originalmente íbamos a inaugurar en noviembre 22, que era para el Día de Acción de Gracias, pero debido a las columnas que tenemos que remover, que originalmente no estaba en el plan, y debido a que tenemos que poner un sistema de fuego totalmente nuevo, porque el inspector de la ciudad dijo que teníamos que ponerlo, pues estamos atrasando la inauguración para el mes de enero. Con el favor de Dios, el último domingo de enero o el 1 de febrero vamos a hacer la inauguración de nuestro nuevo templo. Y yo quiero darle las gracias a todos los que han participado. Gracias por estar orando. ¿Cuántos están orando a la 1 de la tarde? Tremendo. Muchas gracias. Ha sido una lucha de más de 3 años y ha sido una guerra espiritual impresionante. Yo te voy a explicar por qué. Ve conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 15. Los templos son muy importantes para Dios y para lo que Dios quiere hacer en un territorio y en una nación. Los templos son muy importantes. En Marcos capítulo 11 versículo 15, en esta escritura es el comienzo de la Semana Santa. Es el primer día, el lunes, y el Señor está entrando a Jerusalén. Y entrando a Jerusalén, Jesús fue al templo. Y cuando llegó al templo, dice la Biblia que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba. Imagínate el Señor enseñando molesto. De momento, en medio del berrinche que tenía, se puso a enseñar. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesucristo le está llamando el templo mi casa. Ahora, por muchas décadas, yo diría por muchos años, el gobierno eclesiástico de ese templo era un gobierno corrupto. Cuando el Señor que entra ya como cordero a morir, Él va al templo y número uno está repitiendo lo que Isaías había profetizado acerca del templo, donde le llama casa de oración para muchas las naciones. Y se molestó porque las personas venían de muchos países, de muchos lugares a comprar su sacrificio. En esa época se hacían sacrificios de animales en el templo. Y venían y le cobraban mucho más caros, eran oportunistas. Si hay algo que constricta al Espíritu Santo es cuando el ser humano es oportunista, cuando toma ventajas de su autoridad, cuando toma ventaja de su posición. Y como él vio este oportunismo que estaban tomando ventaja del pueblo, él se molestó. Y ahí dice la Escritura claramente que volcó las mesas, fue agresivo, tiró las sillas, fue agresivo, estaba indignado, tenía celo por el templo, tenía celo por la casa, y de la boca de Jesús repitió lo que decía Isaías, mi casa
será llamada casa de oración. Ahora vamos ahí donde está Isaías. Vaya conmigo a Isaías y vamos a estudiar esa escritura que el Señor está repitiendo. En Isaías capítulo 56, versículo 7. Yo enseñé el domingo que en una oportunidad había un centurión. Un centurión era un líder del ejército romano. No era judío. No estaba bajo el pacto de Abraham. Y este centurión se le enfermó un esclavo. La Biblia dice que el siervo del centurión estaba a punto de morir. Pero el centurión había oído hablar de Jesús. Y dice la Biblia que el centurión fue a un grupo de ancianos judíos. Y le pidió a estos ancianos judíos que fueran donde Jesús para que lo trajeran, para que sanaran a su esclavo. Cuando usted estudia la escritura, dice que el grupo de los ancianos judíos llegaron a Jesús y le dijo dos cosas. Este centurión merece que tú vayas a orar por su siervo, porque él ama a la nación y porque él ha edificado una sinagoga. Y la Biblia dice que inmediatamente el Señor fue con los ancianos judíos para sanar el siervo del centurión. Entonces fue una intercesión simple. Mira, aquí hay alguien que ama a Israel y aquí hay alguien que edifica sinagoga. Y la Biblia dice que inmediatamente el Señor fue. Para Dios los templos son muy importantes. Vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 56 versículo 7. Aquí está el famoso profeta Isaías. Está profetizando. Y fue la escritura que Jesús usó que te acabo de leer cuando estaba en el templo molesto. Dice, yo los llevaré a mi santo monte. Está hablando del templo. A mi santo monte, yo los llevaré. Vemos que el templo es un lugar donde Dios trae personas. Un lugar donde Dios trae personas. Él necesita lugares donde Él puede traer personas. Y le llama Monte Santo. Y los recrearé en mi casa de oración. Vuelve a llamarle mi casa. Y vuelve a llamarla mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Eso está hablando de un altar que hay en su casa. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No para un solo pueblo. No para una clase social. No para ciertas personas de una comunidad de cierta edad. No para ninguna raza en particular. Es un lugar donde hay una mezcla de muchas naciones. De muchas culturas. De muchos idiomas. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Esta es la misma escritura que Jesús estaba repitiendo en Marcos capítulo 11 cuando volcó violentamente las mesas en el templo y le llama casa de oración. Eso implica que es un lugar donde Dios se comunica con su pueblo y donde su pueblo se comunica con Dios. Oración habla de conversar con Dios y que Dios converse con sus hijos. La oración no solamente que tú hablas, tú tienes que darle chance para que Dios te hable también. La oración consiste en que tú hablas y Dios habla, en que tú escuchas y Dios escuche. La oración tiene que ser de dos lados, pero es un lugar donde se adora a Dios, donde los pueblos de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes clases sociales, de diferentes razas, es un lugar de unidad. Donde nos unimos como estábamos ahora, adorando al Señor unidos. Es un lugar de adoración, pero es un lugar donde escuchamos la voz de Dios. Cuando dice casa de oración, está hablando, yo necesito un lugar donde yo pueda llevar a la gente, donde ellos unidos me puedan escuchar, donde yo los voy a escuchar a ellos, pero donde ellos me puedan escuchar. Es un lugar de comunicación sagrada. Es un lugar de unidad de las naciones. Me encanta cuando Isaías le menciona santo monte. Cada vez que usted vea en la Biblia la palabra monte, habla de un lugar de intimidad con Dios. Un monte es un lugar de intercesión, pero no de intercesión común y corriente, de un alto nivel de intercesión. Un lugar donde se hacen decretos que cambian las situaciones. Un lugar donde se profetizan palabras que son activadas en el tiempo y en el espacio humano para provocar la bendición del cielo. Los templos son muy importantes.
Es un faro de luz en un territorio. Es un lugar de encuentro donde Dios lo visita. Es el lugar donde encontramos la voz de Dios. Y es el lugar donde Dios trae personas de diferentes lugares que Dios necesita que estén ahí. Es un lugar de cobertura. Es un lugar de intercambio en el mundo espiritual. ¿Cuántas personas a través de los años han venido a esta iglesia? Endemoniado totalmente, si yo le cuento. Endemoniado por todos lados. Sacerdotes santeros. Sacerdotes satánicos. Personas enredadas en vicio. Personas enredadas en el mundo, en estafa. Asesinos. Aquí ha venido de todo. Pero he encontrado un Dios poderoso. Un Dios que habla y todo cambia. Para Dios los templos son muy importantes. Santo Monte es donde Dios comparte sus secretos. Dios todo lo habla a sus hijos antes de hacerlo. Él es así. Él no tiene que hacerlo. Él es rey, Él es Señor, Él es Dios todopoderoso. Pero Él es así. Él antes de hacer algo, Él lo anuncia. Y lo anuncia a las personas que están en su monte santo. Es un lugar de intimidad donde Dios comparte sus secretos. Es un lugar profético donde nos encontramos con un Dios que está dispuesto a abrir su corazón para amar, para ministrar y para compartir sus pensamientos. Ahora, ahí Isaías habla de un altar. Está hablando de mi casa de oración, de un monte santo. Pero dice que el pueblo presenta sus holocaustos, sus sacrificios. Esta es la parte más importante, présteme atención. Porque en un templo que no hay sacrificio, eso no es templo. En una iglesia donde alguien no muere, donde alguien no muere, donde algo de ti no muere, eso no es una iglesia. Eso es un stage artístico. Yo no te voy a hablar de un stage. ¿Cómo se dice stage en español? Un escenario. Yo no te voy a hablar de un escenario donde hay 4 zánganos con los pelos parados diciéndote que tú eres lindo y que Dios te ama mucho. Yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de un altar de Dios. Y la Biblia dice que en los templos es un lugar de altar, donde se presenta sacrificio y donde se presenta holocausto. Un altar es un lugar de intercambio. Es donde tú pones, pero Dios añade. Es donde Dios te recibe y Dios entrega. Sacrificios y holocaustos es lo que tú presentas. Tiene que haber honra a Dios. Tiene que haber obediencia a Dios. Tiene que haber fe a Dios. El templo es un lugar donde muere el yo, donde muere el egoísmo. Porque tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo es el egoísmo. Porque es en el egoísmo de tu carne donde comienza todo pecado. Y cuando comienza el pecado, las actitudes de pecado, los pensamientos de pecado, las acciones de pecado, ahí es donde el diablo se mete para destruirte. Si no hay yo, no hay diablo en tu vida. Y en la iglesia donde Dios hay un intercambio, donde Dios pide obediencia, donde Dios pide que confíes en Él, donde Dios tiene que ser honrado. Cuando muere el egoísmo y morimos a nuestra voluntad, entregamos nuestra voluntad. ¿Cuántas veces yo he tenido que entregar mi voluntad? ¿Cuántas veces yo he tenido que morir al yo? Y decirle, Señor, que no sea tu voluntad, que sea la mía. Señor, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Eso es un altar, mi hermano. Muéstrame tu altar y veré la gloria de Dios en tu vida. Isaías lo dijo bien claro. Es un lugar donde hay un altar donde se presenta holocausto y sacrificio. El altar es donde invocamos al Dios rindiéndonos a Él, rindiéndonos a su palabra, rindiéndonos a su voluntad. Es el lugar de intimidad en su templo donde lo ponemos a Él primero. Y déjame decirte algo, si yo no te predico esto, yo soy un falso pastor, un falso profeta. Porque es cuando hay un intercambio donde Dios, es cuando Dios se glorifica en tu vida. Él no puede llenar tu carne. Él solamente puede llenar tu entrega. Él solamente puede llenar tu obediencia.
Cuando tú dices, Señor, me quito del medio, es cuando Él lo llena todo. En el templo hay un altar donde hay un sacerdote que te inspira con la verdad para morir al yo, para matar tu carne, para decirle sí al Señor. Y dice que es un lugar donde Dios nos va a recrear. Cuando dice, y los recrearé en mi casa de oración. Esa palabra recrearé habla de gozo. Es un lugar donde hay gozo, significa gozo, resultado de la esperanza y del consuelo de Dios. Y donde somos inspirados. Recrearé habla de gozo, resultado del consuelo, de la esperanza, pero también Él es un Dios que nos inspira y nos fortalece. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Hay fuerzas escondidas en el gozo que Jehová te da, fuerzas poderosas, y eso se convierte en fuerzas sobrenaturales. Somos congregados por Él y para Él. Y Él nos lleva de poder, en paz, en sabiduría. Y Él, solo Él nos hace completos. Fuera de Cristo Jesús nadie es completo. Pero en Él tú serás completo. Vamos a Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10. Dile al vecino, oye, está buena la palabra, está buena. Primera de Reyes 8:10. Aquí están presentando el templo. El rey Salomón. El sueño Dios lo puso en el corazón de su papá, de David. Pero la edificación la hizo Salomón. Los recursos lo puso David. La mano de obra, la supervisión y establecer el sueño lo hizo su hijo Salomón. Y llegó el día que iban a presentar el templo al Señor Jesús, a Dios, como vamos a hacer nosotros en enero. En la inauguración vamos a presentar ese templo a nuestro Padre Celestial. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Para Dios los templos son muy importantes. En el Antiguo Testamento, antes de la sangre de Cristo, antes de la gracia, bajo la ley, el Señor derramó su gloria bajo la ley, a través de sangre derramada de animales que parcialmente tapaban el pecado. No es como la sangre del Cordero de Jesús, que borra el pecado. Lo tapaba. Pero mira si los templos son importantes para Dios, que con todo y eso el Señor lo llenó de su gloria, de su shekinah, de su gloria. Dice que la nube llenó toda la casa, le llama la Biblia la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dice el rey Salomón, Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. El templo es donde la congregación junta con los sacerdotes invocan su presencia. Y Dios respondió. Los sacerdotes y el pueblo de Israel invocaron la presencia. Y Dios respondió con su manifestación de gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de los atributos más íntimos de un padre. La gloria de Dios no es la creación de Dios. Esa no es la gloria de Dios.
La gloria de Dios no es las constelaciones y los millones de estrellas que se sabe el nombre de todas ellas. Eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios, estamos hablando de la manifestación tangente de los atributos de un Padre perfecto. Y dice que la gloria de Dios se manifestó, que los sacerdotes todos no pudieron ministrar. En otras traducciones dicen que todos cayeron al piso. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de ese amor que tú puedes palpar, que tú puedes sentir y que te asombra. El mismo amor que tocó al apóstol Pablo. Un asesino que perseguía a la iglesia apasionadamente, un religioso, con la autoridad de la religión hebrea y con la influencia del gobierno romano. Y apasionadamente perseguía a la iglesia, creyéndose que en él estaba la verdad. Pero cuando se manifestó el amor de Jesucristo, le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando le hizo esa pregunta, se manifestó la gloria de Dios. Y dice que desde ese momento ese hombre, que era el enemigo más grande de la iglesia cristiana, resultó ser el mártir, el apóstol, el apasionado, el que dio la vida por la verdad de Cristo Jesús, mi hermano. Porque en el templo de Jehová se manifiesta el amor de un Padre que te ama sin condiciones, que no se recuerda de tu pasado, que está dispuesto a perdonarte, que te da 1,000 oportunidades. Literalmente, cuando Dios manifiesta el amor, tú lo puedes sentir, lo puedes palpar. La paz que solamente Dios te puede dar. Su poder infinito. Su poder que todo lo cambia. Su poder que sana, que restaura. Su poder que arranca de ti las tinieblas y toda influencia del diablo. Es en el templo de Dios que se manifiesta su gloria, su misericordia, su majestad. Él es un Dios majestuoso, impresionantemente majestuoso. Su habilidad creativa infinita, su voluntad específica para cada uno de nosotros, su respaldo, su celo por nosotros, su paternidad que protege y que provee. Y entonces Él nos da la fe para creerle. Y nos da su perdón constantemente y los establece en una identidad de hijos de Dios. Eso es la gloria de Dios. Para Dios los templos son muy importantes. ¿Por qué tanta lucha espiritual? Mire, cada vez este es el tercer templo que yo estoy construyendo. Cada vez que tengo que construir un templo, esos son años de guerra espiritual. Si yo le contara, una guerra impresionante. El mismo Satanás tratando de impedir que se edifiquen los templos. Y cuando hablo con otros pastores me dicen: ay, mijo, eso me ha pasado a mí también. Welcome to the club. Porque las tinieblas detestan los templos. Porque los templos son muy importantes. En esta casa, nosotros la fundamos en enero del 2009. Comenzamos la construcción y la inauguramos en octubre de 2009. En este altar se han convertido miles de personas para Cristo. Porque Dios lo trajo a su casa. Una casa de oración, de adoración, donde su gloria se manifiesta, perdonando, sanando, restaurando y dando misericordia y nuevos comienzos. Y en la otra casa se van a convertir miles y miles y miles y miles para la gloria de Cristo aquí y en las naciones. Cada vez que hay un mover donde Dios va a derramar su gloria, habrá un mover anteriormente impostor de Satanás para evitar que la gloria de Dios alcance a aquellos que la necesitan. Para Dios los templos son muy importantes. No importa el tamaño del templo, no importa el lugar del templo, siempre y cuando sea un lugar donde Dios puede congregar a sus hijos y un lugar donde pueda hablar y escuchar y derramar su gloria. Eso es un templo. Y para Dios los templos son muy importantes. Ya estamos en la recta final. Nos quedan pocos meses. Yo le pido a toda la iglesia, jóvenes,
ancianos, aquí todos somos jóvenes, aquí no hay ancianos. Todos nosotros que somos jóvenes, todos nosotros que somos flaquitos estamos en la línea. Hoy fui al médico y bajé 4 libras. Le dije a la enfermera, pero ven acá, si pasa un hambre que le zumba el mango, ¿cómo que 4 libras? Esa pesa está mal. He pasado un hambre y nada más bajé 4 libras. ¿Usted puede creer eso? Aquí todos somos flaquitos. Entonces todos nosotros jóvenes, todos los que somos flaquitos, vamos a unirnos y vamos a edificar esta casa a nuestro Padre Celestial. Ya estamos en la recta final, queremos hacerlo en enero. Y todos, yo le pido que a la 1 de la tarde todos vamos a orar. Yo le pido que cada mes usted saque una ofrenda especial para nuestro templo. Los retos son muy grandes. Remover esa columna vale $100,000. Yo no lo tenía en el presupuesto. La alarma adicional que nos pidió la ciudad, que yo no sé por qué lo pidió hasta ahora, pero lo pidió, porque la que tiene ahora es excelente, pero quiere una nueva. Son $80,000. Cada vez que hay un cambio, cada vez que cualquier cosa, son miles de dólares. Yo le voy a pedir a toda la iglesia, vamos a unirnos y vamos a edificar esa casa. Y vamos juntos a presentárselo al Señor. En esa casa tus hijos van a conocer de Jesús. Tus jóvenes van a conocer de Jesús. Tu casa entera. Estamos orando a la 1 de la tarde para nuestro templo y para nuestra familia. Yo tengo muchos miembros de mi familia que no son cristianos. Yo los quiero ver en esa iglesia adorando al Señor junto con mi esposa y mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos. Todo el mundo orando, por favor. La Biblia dice que somos pecadores, que la paga del pecado es muerte. Todos necesitamos el perdón de Dios, porque todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno, ni uno, todos. Pero Dios nos ama. Dios te ama, mi hermano, y Dios te perdona. Te perdona a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro camino. Hay un solo camino al cielo. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro. Pensamos que nos portamos bien y hacemos obras de caridad y somos buenos y no somos tan malos como el vecino, y eso es suficiente para ganarnos el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Pensamos que somos religiosos. Nosotros venimos de países latinos exageradamente religiosos, con idolatría, con creencia, con repeticiones, con rituales espirituales. O pensamos que la religión de nuestros padres la heredamos, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice, escúchame bien, que todo aquel que crea en su corazón, confiese con su boca que Jesús es el Señor, ese tendrá la vida eterna. Es una decisión personal. No es un comportamiento bueno y no es un ritual religioso ni espiritual. Es una decisión personal. Tú estás aquí en esta noche porque Dios te ama. Dios te ama y Dios está invitando a la vida eterna. Dios tiene un propósito contigo extraordinario y Dios quiere alcanzar a toda tu casa. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por ti, pero Él resucitó de los muertos y ha ido a preparar un lugar para ti en su gloria, en su eternidad, en su vida eterna, para ti y para toda tu casa. Pero te toca a ti decidir, es tu decisión. En esta noche, mientras todo el mundo me apoya en oración, todo el mundo orando, si hay alguien aquí que diga, bueno, pastor, ore por mí, yo necesito a Dios. Pastor, ore por mí, yo quiero estar seguro. Yo quiero estar seguro cuando yo me muera, yo quiero ir con Él. Ore por mí, pastor, yo había oído de Él, no de esa manera. Ore por mí, yo necesito a Dios. Hoy yo decido por el Hijo de Dios. Hoy yo decido por Jesús. Ore por mí, pastor. Yo necesito a Jesús en mi vida. Bueno, yo quiero orar por ti. Yo te voy a pedir, ahí en tu asiento, levanta tu mano ahora, si ese eres tú, y déjame orar por ti. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual.
Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado.